Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 4 de marzo del 2024, pues el mes de recordar precisamente la lucha que han llevado las mujeres a lo largo del tiempo. Y bueno, pues seguramente tendremos muchas actividades a propósito del 8 de marzo. Así que hoy este programa de Ellas en las Urnas tiene, yo diría, una doble relevancia, es decir, porque pues vamos a analizar desde esta mirada feminista, como lo hemos hecho desde el inicio de este programa, el arranque formal ya de las campañas, lo que ocurrió este fin de semana con las dos candidatas y el candidato, en fin, tela de dónde cortar, tenemos muchísima. Gracias por estar aquí con nosotras ya en Ellas en las Urnas. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y pues me da muchísimo gusto tener ya a Ivonne Melgar. Ella es una periodista de larga trayectoria. Bienvenida, Ivonne, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar con ustedes, de poder tener este espacio para desmenuzar las campañas hoy encabezadas por dos grandes candidatas. Y pues sí, estoy muy cansada y muy insolada, queridas, porque me tocó viernes Zócalo, este domingo la gira de Xóchitl Gálvez en Querétaro y Estado de México, así que sí vengo como muy compenetrada de seguir a dos grandes candidatas. Qué impresión que estamos viviendo este momento histórico en México. Qué importante. Y muy contenta de que tengamos este espacio privilegiado para analizarlo. Qué importante, porque creo que aquí un tema es que nos puedas también compartir lo que es la población, la reacción y cómo está. Así que pues será un programa de lujo como todos los que tenemos, pero este con doble sentido. Y además, mi querida Lisbeth Ortiz, gracias por estar aquí como siempre. Buenos días, ¿cómo estás, Liz? Muy buenos días, muchas gracias. Pues también muy contenta y muy emocionada de ver algo tan inédito, que es ver a dos mujeres con estas propuestas. Estoy encantada de conversar. Muchas gracias. Y bueno, para que la conversación esté también con la audiencia, recuerde nuestro número en cabina 55 60 60 55 71 y también nuestras redes sociales. Si anda por X, nos puede encontrar en @violeta_radio_fm y si anda por Facebook, nos puede encontrar como Violeta Radio. Así que ahí están nuestros números de contacto, nuestras vías de comunicación, para que hagamos de esta reflexión una reflexión también con ustedes. Y pues ya vamos a arrancar tal cual, como bien lo decía Ivonne, Liz, pues tenemos un fin de semana muy movido. Arrancaron las campañas ya formalmente. Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino, o sea, inició muy temprano, sobre todo la llegada de pues simpatizantes que fueron llenando no solamente el Zócalo, sino las avenidas con los camiones que fueron colocando un poco de pues eso, de tráfico, de dificultades para moverte en la Ciudad de México. Está muy entrada, realmente la noche se fue, pues eso, liberando las avenidas. Y bueno, Xóchitl Gálvez, Fresnillo, iniciando también, Maynes en Jalisco, en fin, y creo que algo muy interesante que a mí me pareció también fue las portadas del sábado, precisamente de los medios impresos aquí en la capital, con las mujeres pues en primera, las mujeres Claudia y Xóchitl Gálvez en este recuento que hacen los propios medios. Así que, a ver, mi querida Ivonne, un primer saque de lo que has pues leído en esta cobertura que estás teniendo de las candidaturas de Xóchitl Gálvez y de Claudia. ¿Cómo las ves? ¿Qué es lo primero que tienes en la piel para compartir con la audiencia, Ivonne Melgar? Por supuesto que sí, 3 puntos de cada una. Los personajes, muy robustos, considero, muy conscientes de su papel, cada una con atributos diversos. La disciplina es muy evidente en Claudia Sheinbaum,
el arrastre y la capacidad de conexión con la gente a ras de tierra de Xóchitl Gálvez también muy evidente, la fortaleza de una con la continuidad de un movimiento diciendo vamos a cuidar su legado, presidente, y ese legado, pues ahí está, toda la movilización, la capacidad de músculo que tiene este movimiento gobierno, porque pues es también movilización de gobernadores, de diputados, de senadores y de todo un activismo pues muy articulado. Y por otro lado, el arrastre que de alguna manera está jalando Xóchitl Gálvez, que sería, digamos, la oposición ciudadana más que la oposición partidista, que si bien es cierto la está acompañando, y ahí ella va a tener siempre este dilema, qué tanto partido, qué tanto ciudadanos, pero ahí están coexistiendo. Y tres, que es lo que a mí me parece más relevante, querida Liz, querida Lucy, y a quienes nos escuchan, que ambas están hablando de cuidar a quienes cuidan. Ambas están poniendo, una en los 100 compromisos de campaña, otra en lo que será la oferta de reconfiguración de la seguridad, pero ambas lo están haciendo, a las mujeres al frente, al centro, señalando que necesitan tener políticas públicas y que debemos tener un sistema nacional de cuidado. Ahí está como un primer rebote, Liz. ¿Tú cuál es tu lectura de lo que vivimos este fin de semana? Bueno, es insólito lo que fui escuchando, lo que fui viendo, el arranque, ¿no? La verdad, yo sí sentí mucha emoción cuando era para la medianoche, y encontrar, por ejemplo, a, a Xóchitl Gálvez, encontrándose con madres buscadoras a ras de tierra, ¿no? Hablando con ellas, acercándose, ocultando a personajes que son poco favorecedores, ¿no? O sea, no encontramos a Alejandro Moreno, por ejemplo, que tiene señalamientos por violencia política de género, no estaba cercana a ella, ¿no? Que podría ser un personaje de primera línea y no estaba. Eh, y luego, ya para la tarde, encontrar a Claudia Sheinbaum también con estas propuestas de la República de y para las mujeres, pues me pareció muy interesante esto, innovador, insólito, no lo hablábamos, no estaba en las políticas previas, y esta parte me pareció muy interesante y desde luego la más contundente, porque ella trae esa agenda, desde luego, ha sido Clara Brugada. Escuchar a Clara Brugada fue un aliento, un remanso enorme, porque Clara Brugada tiene todo el contexto al asumirse feminista y tener todas estas agendas, pues ahondó muchísimo más, y fue muy refrescante poder escucharla a Clara Brugada. Y bueno, pues son tantos temas, tantas visitas, que cada vez se me hace más corto el programa para poder determinar hacia dónde vamos, qué viene. Son tantos contenidos, pero lo Total. que es cierto es que hay propuestas innovadoras, me parece, Ay, aunque sí debo decirlo que antes de terminar es solamente esto. Claudia Sheinbaum dice, voy por eh, preservar, ¿no?, esta política militarista, eso es cierto, y y bueno, y Xóchitl Gálvez dice, yo regresaría a los cuarteles a la Guardia Nacional. Y que eso me será parece parte, interesante. sin lugar a dudas, será parte de lo que vamos a analizar en este programa, de las propuestas, los contenidos, pero también lo decíamos ya en este programa, la forma de hacer política. Cómo van a hacer política, cómo están haciendo política las mujeres, no solamente en el discurso, sino en la práctica cotidiana de movilización. A mí me parece, digo, desde las 10 de la mañana yo vi la movilización de los sectores. Esto lo hablábamos en uno de los programas ya, este acuerdo, esta lógica con la cual Morena, que es un partido político, aunque se diga movimiento, es un partido político, y me acordaba precisamente de esta columna de Juan Villoro donde dice cómo ha cambiado el lenguaje y ahora un movimiento es un partido, pero no se dice partido, se dice movimiento, etcétera. Entonces, bueno, Morena hizo el acuerdo y echó mano
de una tradición absolutamente añeja de nuestro México, de la forma de hacer política, que es movilizar los sectores. Los sindicatos estuvieron presentes y me parecía muy claro si se ve la toma del Zócalo desde arriba y las banderas que van identificando qué sector está precisamente para pasar lista y que no digan que no estuvieron. Eso me parece que es una forma vieja de hacer política que también nos dice con base en qué se está sustentada la presencia en este caso, de la candidata Claudia Sheinbaum y la parte ciudadana de Xóchitl, hasta dónde le está aguantando o hasta dónde está sustituyendo la ausencia de un arraigo de esos partidos políticos que la están nominando. Creo que son cosas que hay que analizar y que lo vamos a hacer en el siguiente bloque, así que no se vaya, vamos a un corte de estación y volvemos. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Con República de y para las mujeres. Enviaremos una propuesta al Congreso para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres en todas sus formas y el derecho que tenemos a una vida libre de violencias, así como reformas legales para garantizar gabinetes paritarios por siempre, la erradicación de la brecha salarial y otras medidas igualitarias, con el objetivo de atender a las mujeres víctimas de la violencia y disminuir los feminicidios. Crearemos, como lo hicimos en la ciudad, el programa SOS Mujeres. Incluye un número de atención nacional vinculado con 911, la obligatoriedad de abogadas mujeres en los ministerios públicos. Se enviará al Congreso iniciativas para garantizar refugios, pero sobre todo para que los agresores se salgan de casa y las mujeres permanezcan en el hogar con sus hijos. Vamos a... Y bueno, esto es parte de este apartado que presentó Claudia Sheinbaum en el Zócalo el viernes pasado, entre los 100 puntos de propuestas que tiene para la ciudadanía. Y bueno, pues plantea varios temas: garantizar el acceso a la salud de las mujeres, precisamente crear fiscalías especializadas en el tema de feminicidio y la obligatoriedad de que cada muerte de una mujer sea investigada como feminicidio. Y se refiere precisamente al caso de Morelos. Usted recordará esta discusión que se tuvieron entre la entidad de Morelos y las fiscalías de la Ciudad de México, el gobierno de Claudia Sheinbaum, por el feminicidio de esta mujer que... La primera respuesta que hizo la Fiscalía del Estado de Morelos dijo que había sido, un broncoaspirar por el exceso de alcohol que tenía. En fin, parte de estos elementos que me llaman la atención, Ivonne, algunos me parece ya están en la Constitución. Sin embargo, ella está proponiendo colocarlos como la igualdad sustantiva. Es decir, si revisamos la Constitución, el artículo 1 constitucional con la reforma de 2011 señala precisamente el reconocimiento de todos los tratados internacionales y el reconocimiento de los derechos humanos como un eje central, y la igualdad es uno de ellos. ¿Tú cómo lees especialmente en estos dos primeros apartados de propuestas de Claudia? Me parece que algunos ya están
la sentencia de Mariana Lima en el caso de la Suprema Corte de Justicia, pues lo que señala es que todos los muertes violentas de las mujeres deben de ser investigadas como feminicidio. Entonces, me parece que hay algunas cosas que ya están propuestas, que están echadas a andar y falta su ejecución. ¿Tú qué opinas? Me gusta mucho la reflexión tan poderosa con la que concluimos el pasado segmento que tú hacías, Lucía Lagunes, de cómo los dichos y los hechos y la forma en que se está haciendo política también revela cosas, ¿no? Yo creo que es muy importante que Claudia Sheinbaum haya pronunciado todos estos compromisos, porque como dice nuestra queridísima y admirada Malu Micher, las insistencialistas necesitamos que todo lo que nos corresponde se pronuncie, lo que no se pronuncia no existe. Entonces, además, y yo te lo diría desde mi perspectiva, que yo analicé un poco las reacciones que al principio, como jefa de gobierno, en la coyuntura de la Diamantina Rosa e incluso en la primera marcha antes de la pandemia, gran marcha que tuvimos 2020, tuvo la reacción que tuvo la entonces jefa de gobierno, para mi perspectiva nos quedó a deber a las feministas. Fue una respuesta muy corta, muy acotada por los dichos del presidente y no quiso entrar en contradicción nunca con ello. Tampoco quiso entrar en contradicción con algo que ya hemos señalado aquí, que es haber suspendido por parte del presidente el diálogo con las organizaciones sociales. Entonces, yo creo que es muy importante que Claudia diga, voy con esta agenda, la hago mía, porque es una agenda feminista que también, coincido con Lucía, está en el andamiaje institucional ya. Ahí está en el andamiaje jurídico, hay que ponerla en acción. Lo que ahora falta, y yo creo que lo va a hacer en los próximos días como parte de la campaña, es que ella tenga como interlocutoras a las que históricamente han construido esta agenda y que podrían aterrizarla. Yo creo que es una agenda, la de las mujeres, que no puede, ¿verdad?, hacerse de la mano de los militares, que ahora son los hacelotodos en este gobierno, que no puede hacerse de la mano de las burocracias, que no puede hacerse de la mano de los servidores de la nación, que andan pidiendo votos puerta con puerta. Tiene que hacerse con una masa crítica, que es el movimiento de las mujeres, y lo digo en amplio, más allá de las que se autoascriben como feministas. Y creo que eso va a ser muy relevante para Claudia. Ella necesita romper el diálogo matraquero de los contingentes que arrastra la 4T, y que ese viernes la tuvo, como lo dijimos en nuestra crónica con Ciro Gómez Leiva, más cerca de los petroleros y muy lejos de los normalistas de Ayotzinapa, a juzgar por las mantas que estaban desplegadas en el Palacio Nacional, esa de los normalistas lejos, y alrededor de las vallas, con Claudia, la de los petroleros. Necesita romper, ir más allá. Qué bueno que tenga este abrazo de este movimiento partido, pero necesita la interlocución para concretar esta agenda. Absolutamente. Yo creo que este 8 de marzo, que con la marcha, con la movilización ciudadana, vamos a ver a quién le está resonando el discurso, me parece. Algo que me parece que queda claro, es decir, haber incorporado en la agenda la República de y para las mujeres, como se llama el apartado, también habla de la influencia de las propias feministas dentro de Morena, ¿no? Pienso en Olga Sánchez Cordero, y lo decíamos acá, estas reuniones cerradas con otras feministas, que seguramente tendrá un diálogo, yo supongo, por lo que estoy mirando acá, en términos de lo que tendría que recuperar la propia candidata si le quiere hablar a una parte de la ciudadanía, que son las mujeres en el movimiento amplio, las feministas, pero también las víctimas de violencia feminicida, que me parece ahí que es todo un tema. Tienes razón. Si hay
una exigencia, si ha habido un tema que se le reclama al actual gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, es que la violencia contra las mujeres ha sido uno de los elementos más lacerantes para la igualdad sustantiva, para la vida misma, el desarrollo de las mujeres. Por eso no es casual que coloquen los primeros 2 puntos, 2 derechos, ¿no? Tanto la igualdad sustantiva como el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, que no lo nombraba así, y que eso me parece muy importante porque lo que yo leo es cómo ha ido escuchando a estas feministas de Morena, y pienso, decía Olga Sánchez Cordero, pero seguramente Malú Micher probablemente esté ahí. Lisbeth Ortiz, 2 minutos, antes de irnos al corte, ¿tú cómo lees esta agenda que va colocando Claudia Sheinbaum en estos 100 puntos de compromisos con la nación? Pues me parece que sí tiene una parte muy cercana a la política anquilosada que debería de ir comenzando a desprenderse de ella, aunque me gusta mucho la parte de República Day para las mujeres, y no porque sea un gusto, sino porque habla de derechos de las mujeres. Me parece que el proceso de militarización en este país, y yo recuerdo mucho una columna que tú escribiste, decías, la militarización caerá sobre nosotras, algo así fue el título, y me parece interesante ponerlo en la mesa porque derechos de las mujeres está en contrasentido de la militarización. Entonces, este es un problema al que se va a enfrentar Claudia Sheinbaum al preservar a la Guardia Nacional en labores de seguridad, porque como lo hemos documentado desde CIMAC y en muchos otros medios desde luego, pero tenemos ya algunos ejemplos como el caso Valentina Rosendo Cantú, en fin, que se han ido al sistema interamericano y que lo han dicho. Por su configuración per se de los militares, tienen esa condición violenta, profundamente violenta, y el ejercicio de sus labores son a partir de ahí. Violencia, del poder y de la violencia como elementos que los va uniendo. Un tema que me parece importante, lo recupero solamente para no dejarlo, tiene que ver con las mujeres campesinas, que es precisamente de las pocas agendas que se van colocando, pero que tiene una gran trascendencia si pensamos que la tierra en este país no está en las manos de las mujeres, que se quedan solas porque los hombres se van a la migración. Y el haber recuperado precisamente que más de 150,000 mujeres tendrán apoyo para ser reconocidas como garantes de derechos agrarios. Esto no es cualquier cosa, por eso creo, porque le está hablando a las que hoy tienen la tierra y no son propietarias, las que tal vez trabajan hortalizas, pero no son las dueñas, y por lo tanto no pueden acceder a los programas, no es cualquier cosa. Entonces creo que son de los elementos que hay que ir colocando, porque es a ellas a las que les está hablando, más allá de estas estructuras que sin duda estuvieron ahí, que son los sectores, los sindicatos, está este corporativismo que en este país no se ha ido. Vamos a un corte de estación y regresamos ahora con Xóchitl Gálvez. Volvemos. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Derecho de piso, extorsión. Aquí en Fresnillo, como en todo México, la gente tiene miedo, porque este sexenio se superó la cifra de 180,000 homicidios dolosos. La gente tiene miedo porque este sexenio ya es el sexenio más violento de la historia. 180.
que esto es parte de lo que fue el discurso en este arranque de campaña en Fresnillo, Zacatecas, pero creo que hay que recuperar, que es parte de la arenga, es parte de, que se le da muy bien a Xóchitl, hay que decirlo, ¿no? La espontaneidad, la arenga con la ciudadanía se le da muy bien, pero me parece que hay que recuperar lo que esa noche propuso, que es devolver al carácter civil a la Guardia Nacional, fortalecer los gobiernos estatales con recursos y tecnología para enfrentar el crimen, mucho enfocado al tema de seguridad, apoyar a las policías municipales, mejorar las condiciones laborales de esta policía, construir esta prisión de alta seguridad, el acuerdo bilateral con Estados Unidos para implementar una agencia binacional y la búsqueda de personas desaparecidas será prioridad nacional. Acciones para proteger a los comerciantes de todo el país y eliminar el cobro de piso, que es parte de lo que estuvo hablando precisamente en Fresnillo, Zacatecas, Xóchitl Gálvez. Y si les parece, Ivonne, Liz, ahora este segmento empezamos al revés. Lisbeth, tu primera reacción y cerramos contigo, mi querida Ivonne. Bueno, pues me pareció muy interesante que ella utilizara el tiempo para empezar a medianoche, que no se subiera tal cual a un templete, que fuera ras de piso, que estuviera cercana a Leticia Castañeda, una de las hermanas mujeres buscadoras ahí en Fresnillo, y desde luego pues no hubo sorpresas, es decir, ella va a buscar el voto inconforme, desde luego, con toda esta gente que está viviendo en uno de los municipios pues más violentos y que ha tenido más acontecimientos violentos en el país, que es Fresnillo, en Fresnillo, Zacatecas. Me pareció muy interesante esta parte, eso me gustó, esta parte de tanta frescura, fue muy interesante de Xóchitl Gálvez. Me parece esta propuesta que hace de desmilitarizar, me parece que pega mucho, que es muy interesante lo que hace en esta propuesta, que va en contrasentido desde luego con Claudia Sheinbaum y con el actual gobierno. Después se fue a muchos otros estados y siguió la firma con sangre, en fin, que yo creo que ya no era necesario. O sea, ya hay mucha sangre derramada en este país para seguirse utilizando más sangre. Yo creo que ya no era necesario, pero me pareció esta parte de frescura, me pareció diferente el inicio, y desde luego eso, que echó debajo de la alfombra a aquellos que no son tan deseables para su campaña. Como reitero, Alejandro Moreno no estaba, por ejemplo, no estaba Marco Cortés tampoco. Entonces, me parece que también hay que considerar, aunque no están físicamente, están ahí con la agenda que tiene el PRI, con la agenda que tiene el PAN, desde luego, que muchas de ellas son antiderechos de las mujeres, eso es cierto, y que están en contra de muchos de estos derechos ganados. Y que creo que analizando los dos primeros discursos de las candidatas, creo que tienen muy claro hacia quién le están hablando, hacia dónde están dirigiendo sus mensajes. O sea, aquí no hay ingenuidades, en política nunca hay ingenuidades. Y Xóchitl le está hablando a la clase media, que está, por supuesto, y a un buen sector de la población que está contra la militarización, que ha visto la seguridad como uno de los grandes temas pendientes que no termina de resolverse. Y creo que la seguridad se une precisamente con lo que hemos ido mirando en estos días sobre violencia política, el asesinato en Guerrero del candidato del PT este fin de semana, pero la semana pasada de los dos candidatos en Marabatío, ¿no? O sea, no, estamos hablando de esta violencia a ras de piso que vive la ciudadanía, y me parece que ahí está enfocando Xóchitl Gálvez sus propuestas de campaña, precisamente, digamos, en este voto duro que podría ganar. Tú que has recorrido, mi querida Ivonne, tanto, pues que le has dado seguimiento a las propuestas y al andar de Xóchitl Gálvez, ¿cómo lees esta parte? Mira, entré ahora sí que a punto con ustedes, porque estaba yo siguiendo la conferencia
de la mañana de Xóchitl Gálvez en su casa de campaña, porque hoy me toca cubrir eso, y quisiera compartirles algunas de las apuntes que dijo de seguridad, porque hoy junto a Rubén Moreira, que es el responsable de su mesa de seguridad, presentó como con mayores detalles y me llamaron la atención varias cositas que creo que tienen que ver con esto de cómo se visibiliza sí o sí la necesidad de responder a las mujeres, ¿no? No pude escuchar más, ya le preguntaremos en su momento y lo abordaremos en otro programa, pero dijo, vamos a mejorar el banco jurídico que protege a las mujeres, así lo fraseó. Habrá que averiguar a qué se refiere y en qué sentido lo está señalando, pero lo dijo en el contexto de cómo hay que hacer una limpia en el sistema de impartición de justicia para canalizar los casos rezagados y darles una resolución más expedita. Hablaba de un sistema de rendición de cuentas y anticorrupción en todas las instituciones de seguridad, de impartición de justicia. Dice, haremos lo que haya que hacer para que las madres buscadoras sean atendidas, no les voy a cerrar la puerta. Y habló como parte, esto yo no lo había escuchado en los anteriores encuentros que tuvo, como parte del Sistema Nacional de Cuidados estarán las aldeas del saber para los jóvenes que puedan hacer deporte de 12 y artes y bueno, como me imagino que como espacios tipo las utopías de Clara Brugada, ¿no? De 12 a 18 años, para la población de 12 a 18 años, insistió en una agencia binacional para cuidarnos mutuamente, la relación con Estados Unidos, y defendió su idea de la cárcel de alta seguridad, argumentando que hoy las cárceles son hoteles y que por lo tanto hay autogobierno y ahí en realidad se opera la extorsión y más crimen organizado. ¿Qué pienso? Quería dar estas novedades, pero también para ilustrar algo que me llama mucho la atención. A diferencia de Josefina Vázquez Mota hace 12 años, o incluso quizás de Ricardo Anaya, que sí le estaban hablando como a la oposición a la que querían capitalizar, no dudo, y estoy de acuerdo con Lucy cuando señala que aquí no hay ingenuidad y van por ese voto antiobradorista, porque al final lo que veíamos en el mitin del Zócalo es que lo que más emocionaba de lo que hablaba Claudia Sheinbaum no era lo que ella le está agregando de su cosecha a las propuestas, sino las consignas exenales. Porque ese fervor ahí llevado, movilizado, es el del presidente. Entonces, obviamente Xóchitl está hablando al antiobradorismo, pero me queda clarísimo que cuando habla de la megacárcel, cuando ayer hablaba mucho de las dentaduras de las personas que no tienen dientes, cuando habla de los 20,000 pesos como mínimo salario para las policías, cuando se pincha el dedo para firmar con sangre que no se va a desaparecer los programas sociales, creo que le está hablando a la raza. Creo que sí le está apostando a la gran base social que también tiene el presidente en términos de adscripción, en términos de este discurso de polarización de personas en condiciones de pobreza o de bajos recursos versus los potentados, los de cuello blanco, los privilegios, los conservadores. O sea, mi primer balance de lo que he escuchado de Gálvez es que sí está buscando el voto a ras de tierra y por eso se va con las víctimas también. O sea, por eso creo que hace una lógica de recupero los sectores abandonados, a los que le cerraron la puerta y me vuelvo su interlocutora, ¿no? Y ofrezco este tipo de cosas. Así lo estaría yo viendo. Que yo creo que, sin lugar a dudas, es parte de lo que se están discutiendo, están disputando más bien en términos de votos, cuáles son los sectores a los cuales hay que ganar todavía. Creo que Claudia lo tiene muy clarísimo, cuál es ya su voto ganado, con ese se siente segura, pero efectivamente hay todavía una parte de la población que no ha definido el voto o que está pensando qué hacer. Sin embargo, creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de las víctimas para no usar solamente a las víctimas, sino
realmente hacer un compromiso, porque las víctimas, me parece, están bastante hartas de ser usadas en contiendas políticas. Pero vamos a seguir analizando este tema. Volvemos, vamos a un corte de estación, regresamos. Ellas en las urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024. Y ya estamos de regreso en el último segmento. Cada día se nos va más rápido. Aquí ya me hice bolas con los papeles, pero déjenme les recuerdo los números en cabina: 55 60 60 55 71. También nuestras redes sociales, si anda por ex, @Violeta Radio_FM, y si anda por Facebook, Violeta Radio. Por favor, realmente háganos llegar sus mensajes, porque creo que es muy importante escuchar lo que ustedes están opinando, lo que ustedes reflexionan sobre este proceso electoral, este proceso histórico que sin duda pues nos ha colocado en la mesa a todo mundo pues la reflexión de lo que implica dos candidatas, la lógica política, los partidos, los machirules, como le encanta decir a mi querida Liz, y ya hemos apropiado el concepto de los machirules, pero hay un ambiente que no podemos omitir, queridas, que tiene que ver con la violencia política, y lo decíamos ya, ¿no? Por eso el tema de seguridad es un tema no menor, y me parece que implica un enorme diálogo. No es casual el llamado también que está haciendo la Iglesia para este pacto de paz. Es decir, hay muchos elementos que están jugando, y solamente quiero traer algunos datos que ha dado a conocer Data Cívica a través de Integralia. También contabiliza 32 víctimas entre candidatos, precandidatos, etcétera, líderes políticos en los municipios, de los cuales 7, dice, son aspirantes asesinados, sumando 8 desde el comienzo del proceso electoral. Este es un enorme tema que está colocado una y otra vez en el contexto. Yo ayer hablaba con una trabajadora del Instituto Nacional Electoral precisamente de cómo la ven. Y lo que también les queda claro es dónde no se va a poder o corre riesgo que se instalen las casillas, que puede haber temas de violencia al momento de la jornada electoral. Son temas que están ahí y que no podemos omitir, mi querida Ivonne Melgar. Están ahí y nos están recordando, lo decíamos hace un rato, que los poderes fácticos también están jugando en este proceso electoral. Fíjate que yo tenía, Liz, Lucía, y tengo muchas dudas de si la apuesta de Xóchitl Gálvez de visibilizar tanto el que hemos normalizado la violencia es una buena apuesta para lo electoral. Y me lo pregunto porque ya la violencia que tenemos en términos de muchos segmentos de la República hablan de una red social que está siendo sustentada económica y socialmente y políticamente por estos poderes de facto. Entonces, el tema es cómo le hablas a esa realidad que es de facto y donde quizá decir que ahí hay unos malvados, unos malosos, unos malandros que deben ir a la cárcel de alta seguridad, es meterte con esa comunidad. Y yo creo que el presidente López Obrador estaba en la buena lectura hace 6 años, cuando dijo que abrazos no balazos porque se iba a recomponer el tejido social. El problema es que la tal justicia alternativa, reparatoria y los acuerdos de paz no se construyeron. Todo lo que Olga Sánchez Cordero prometió en los foros previos no se construyó. Lo que era el programa de seguridad no se hizo. Se hablaba de toda una justicia restaurativa, alternativa. Eso quedó en el olvido total y lo que vimos es un regreso literal de los militares, ¿no? Pero como también se dice ahora, y es que ese es el tema, lo acaba de decir Rubén Moreira en la conferencia de Xóchitl Gálvez,
Lo que falta es voluntad política, porque lo que sucede hoy es que no se hizo nada. Es que la Guardia no hace nada, es que el ejército sí está en las calles, pero no hace nada. Es decir, se deja hacer y se deja pasar. Esa es la realidad frente a la que estamos. Y en esa realidad donde la violencia es una moneda de cambio, la ira también en el discurso, me sorprende cómo en todos los partidos hay una violencia terrible. Ya no nos dio tiempo de analizarlo, pero la abogada laboral, Susana Prieto Terrazas, de Morena, el jueves denunció que Ignacio Mier, el coordinador de la bancada, le dijo muchas veces: bájale 2 rayitas, eres tan buena parlamentaria que no te vamos a reelegir, porque eres buena. O sea, en este mundo de ser bueno ya está mal, ¿no? En las mujeres sobre todo. Entonces, sí creo que tenemos al elefante blanco enfrente, en la sala, de una violencia que se está traduciendo en violencia política, en violencia verbal, en ira, mucha ira en los hombres hacia las mujeres, y el gran dilema es si está bien volver a hablar de que los vamos a enfrentar de cara, o tenemos que construir otros instrumentos. Yo creo que ahí está el dilema, indudablemente, es decir, cómo dialogamos con la sociedad en pleno, de qué tipo de acciones debemos de tomar para desarticular un sistema que está sostenido, como bien lo señala Ivonne, sostenido social, política, económicamente. Y por eso sí me parece importante a quiénes vas colocando en ciertos temas. Yo te diría colocar a Rubén Moreira en el caso de Xóchitl como responsable de seguridad, siendo después de haber sido el gobernador en Coahuila con no mejores datos en términos de violencia. Hay que ver precisamente durante su gobierno lo que ocurrió en Coahuila. Por el contrario, ¿no? Creo que fue donde se pacificó. El hermano fue el que exacerbó todo, pero según recuerdo, el Colegio de México demostró que La Laguna era como el modelo. El modelo en un principio, y hay que ver a qué costos. Creo que es un tema que hay que analizar, y que sin duda hay que analizar. No nos da la vida, ¿no? No nos da la vida en el programa, pero me parece que es muy importante de qué estamos hablando. ¿Le estamos hablando a la violencia o le estamos hablando a la construcción de diálogo social? Que ese es lo que me parece, porque ese es el tema. Venimos de una polarización, y lo hemos dicho en muchísimos espacios, en términos sociales, familiares, donde estás a favor y en contra, ¿no? No hay nada en medio, y tenemos que construir y fortalecer en medio, no irnos a los extremos. Y creo que en temas de violencia también hay que empezar a dialogar. Me parece interesante, es decir, poco se habla de adolescentes, esto que tú señalabas de lo que en la mañana estaba diciendo Xóchitl, es decir, de 12 a 18 años, que si miramos el trabajo que se ha hecho en términos periodísticos sobre la incorporación de los adolescentes, especialmente a la criminalidad, que es de 12 a 18 años. Es esa población la de mayor riesgo, porque lo decía un investigador, el crimen lo tiene muy claro: ellos no son adultos, los pueden detener y van a salir rápido. Entonces, el uso es brutal. Por eso me parece tan importante que se hable de esta población que se queda de repente abandonada, porque o hablamos de la niñez o hablamos de las adultas, pero ¿qué queda en medio, no? Volviendo al tema de los medios. Sí. Mi querida Liz, ¿tú cómo lees este tema de la violencia política, que sin duda pues nos cala a las mujeres mucho más? Sí, seguimos documentando. Bueno, el INE tiene vigente la página de los registros en materia de violencia política de género. Con corte al día de hoy, pues hay 379 registros y 333 personas sancionadas. Oaxaca sigue siendo
la entidad más violenta. A nivel municipal es donde más se registran los hechos, pero también a nivel ciudadanía. Ojo, esto me parece interesante porque somos las mismas personas en nuestro carácter de ciudadanas las que estamos ejerciendo esta violencia. Y yo quiero abonar a esta parte de lo que hablabas del diálogo, la construcción del diálogo social, y es algo que están haciendo las mujeres. En esta semana me pareció muy interesante que hablaban precisamente de Olga Sánchez Cordero, que había realizado una gestión importante como lo que fuera la secretaria de Gobernación previo a la llegada de López Obrador a la presidencia. Bueno, pues sigue en este proceso de activismo y se reúne con mujeres afromexicanas en la semana y empiezan a hablar, desde luego, de la agenda, de las agendas de las mujeres afromexicanas, y en especial la de Rosa María Castro, que llega como pluri al Congreso. Entonces me parece, por ejemplo, otro diálogo importante por ahí que sostienen algunas congresistas, y bueno, pues Marta Tagle nos decía efectivamente que más mujeres al poder, con poder, ¿no? Entre otras congresistas. Entonces me parecía sumamente necesario esta construcción al diálogo es tan importante que ha sucedido en estos últimos días, y son mujeres las que están abonando a esta circunstancia. Sin duda, el tema de la delincuencia organizada es un tema que nos compete, sin duda. Cada vez registramos más violencias y más violencias, cada semana contabilizamos y vamos para arriba. Y esto es un tema que duele y que necesitamos abordarlo, sin duda, necesitamos abordarlo. Pero antes de concluir, solamente quisiera decir que entre las coberturas, a veces una tiene que encontrar un espacio para distraer la mente un poco, y me encontré por ahí con La Ley de Herodes, si recuerdan esta película, y maravilloso. cómo me vino a la mente a Varguitas, este hombre, pues que de esa política veníamos, ¿no? Totalmente. De los Varguitas, y de repente... Y que no sé de todo, mi querida Liz, y realmente ya se fue, ¿eh? Creo que hay Varguitas en muchos lugares, algunos se han cambiado la chaqueta y han cambiado la forma de caminar, pero siguen con las mismas mañas. Sí. Y podemos recuperar este y otros temas, porque creo que aquí, para el diálogo, hay que volver a repactar socialmente, como diría nuestra querida Marcela Lagarde, hacer un contrato social feminista donde efectivamente el diálogo, la construcción de espacios libres para la ciudadanía de violencia me parece que deben de estar en el centro. Perdón, pero se nos ha acabado el tiempo como nos suele pasar en este programa. Gracias por estar esta mañana, Lisbeth, Ivonne. Esperemos que en nuestro próximo programa se sume ya Adriana, que estuvo moderando una mesa en el Tribunal Electoral. Gracias a la audiencia por acompañarnos esta mañana. Recuerda que nos puede escuchar las distintas retransmisiones que tiene Ellas en las Urnas los jueves a las 11 de la mañana en esa radio 97.3 de FM, los domingos a las 9 de la mañana en Radio Ciudadana 660 de AM. Y bueno, pues como siempre agradecer la producción que estuvo a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor, Marlene Galván realizó las cápsulas que escuchamos y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en Ellas en las Urnas. Hasta pronto, bonita semana. Ellas en las Urnas. Mujeres en la política. El acontecer actual rumbo a las elecciones de 2024.